de Política Pública del Estado mexicano. Este congreso forma parte de las actividades de una nueva línea de investigación de este instituto sobre temas de la relación entre derecho y economía informal, y pues las actividades de esta línea han permitido ahora plantear la realización de un congreso donde van a participar especialistas de diversas instituciones, donde se van a abordar puntos de vista de varias disciplinas, de la economía, de la sociología, del derecho, de la ciencia política. Incluso dentro del derecho también están involucradas varias ramas jurídicas: el derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social, el derecho fiscal, el derecho administrativo, de manera que podemos esperar un tratamiento amplio y profundo de muchos de los temas. Creo que está fuera de duda la importancia de abordar estos temas en estos días que se está discutiendo la llamada reforma laboral, que es nada más uno de los aspectos que se van a tocar dentro del Congreso. Claramente nos está diciendo el programa que hay mucho más alrededor que meramente los temas laborales. Por supuesto, también es un momento muy importante de discusión en nuestro país, por cuanto estamos exactamente hoy a 2 meses de que inicie un nuevo gobierno a nivel federal. Hoy también toman posesión un par de gobernadores en los estados, en Morelos, en Yucatán, de manera que hay un nuevo Congreso también a nivel federal, de manera que hay un proceso de renovación de las instituciones, y esta es una oportunidad para volver a abordar estos temas. Nosotros desearíamos desde este espacio de libertad que es la universidad que aquí se puedan hacer propuestas y que estas propuestas eventualmente fueran escuchadas y tomadas en cuenta. Yo quisiera agradecer de manera muy particular a la doctora Gabriela Ríos Granados, quien es la coordinadora general del evento, todo el esfuerzo y el entusiasmo que ha puesto en su organización. Gabriela es una de las investigadoras más dinámicas y activas del instituto, de manera que podemos esperar pues un congreso con resultados muy importantes y sobre todo que quedarán vaciados eventualmente en una publicación que le dará a lo que aquí se discuta pues una permanencia y una trascendencia aún mayores. Bien, pues sin más trámite y sin mucha ceremonia daríamos por iniciados los trabajos del Congreso, y en unos minutos más, a las 9:30, podrá iniciar puntualmente la primera mesa de trabajo. Muchísimas gracias a todos ustedes, los asistentes, a quienes nos siguen a través de Internet. Y nuevamente, a nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas, esperamos que sea un evento muy exitoso. Muchas gracias, buenos días. Economía informal. A propósito de lo que es la discusión de la actual discusión sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo, y que pareciera ser que nos pusimos de acuerdo. Hoy va a haber elementos aquí, sin duda alguna, en la discusión en la mesa o en la presentación de la mesa que van a ser muy interesantes, sobre todo porque son expertos los que nos acompañan hoy en el Presidium, y pues de ello va a resultar seguramente algunas conclusiones para ustedes. Que, como dicen, ahora que tengo el micrófono, nada más 3 segundos, parece ser que estamos ante la gran paradoja, porque si bien el derecho del trabajo nace para atemperar la aplicación de un derecho que no le correspondía precisamente, que era el civil, a las relaciones laborales, una vez que este derecho ya está funcionando, ¿sí? Estamos hablando antes de 1907, ahora que está funcionando, bueno, pues nos retrotraen otra vez a las antiguas reglas civilistas, al parecer. Pero yo creo que aquí los expertos son los que nos van a plantear una serie de situaciones, y bueno, ya son conocidos nuestros ponentes de todos ustedes. El doctor Lastra, que es investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, es profesor de la misma universidad en el posgrado,
igualmente lo es en contaduría. Es un maestro, bueno, con mucha experiencia, al cual estimamos enormemente, lo mismo que al maestro Bouzas, que también es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y que también es un querido maestro y además especialistas ambos también son Premio Universidad Nacional. Y también nos acompaña en esta mesa el doctor Jorge Malagón Trujillo, que es egresado del Centro Universitario de México, y en su posgrado, él estudió en el Instituto de Posgrado en Derecho, que quiero decirles es la primera escuela en todo México que se dedica a preparar a laboralistas. Entonces, bueno, pues yo creo que sin más les damos la palabra. La mecánica va a ser de 20 a 23 minutos más o menos, la participación de cada uno de nuestros ponentes, y desde luego está estructurada esta mesa, primero cediendo la palabra al doctor Lastra, enseguida lo haremos con el doctor Bouzas y después con el doctor Malagón. Lo estructuramos así porque los temas van precisamente concatenados. Primero con el doctor Lastra, que veremos lo que es la naturaleza del derecho del trabajo, si esto todavía sirve para comprender un poco lo que es el contenido y la esencia del derecho del trabajo, y después veremos algunas transformaciones ya con el doctor Bouzas, y finalmente veremos también con el doctor Malagón pues cómo es esta óptica del derecho al trabajo y sus transformaciones, pero desde el punto de vista de los empresarios. Bien, sin más, muchas gracias a todos, a nuestros compañeros en el presidium. Doctor Lastra, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, doctora María del Carmen Macías. Buenos días a todos, sean bienvenidos a este Congreso Internacional al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Me ocuparé de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, no sin antes dar unas breves pinceladas históricas de cómo surge y parte de esa evolución hasta llegar a la época actual en la que tenemos una reforma a la mitad del camino. Ya pasó por una cámara de origen, ya no se discutió mayor cosa, pero se aprobó y ahora está en la Cámara de Senadores. En fin, todavía falta pues por saber cuáles aspectos se modificaron y cuáles no, en fin, y en dado caso pues tendrá que regresar otra vez a la de diputados. Pero a mí me toca hoy hablar de la naturaleza del derecho del trabajo. El derecho del trabajo como tal estuvo en sus inicios y todavía en algunas legislaciones permanece como parte del derecho civil. Por ejemplo, el contrato de trabajo en el derecho italiano se regula en el Código Civil hasta la fecha, y así en otros países se puede observar esa circunstancia. En México el contrato de trabajo salió del Código Civil en 1931 a raíz de que tuvimos la primera ley reglamentaria del 123. Sin embargo, en este devenir, decía un ilustre jurista, Yorcel, que los laboralistas éramos más afortunados que los romanistas, que disecaban a un cadáver y lo estudiaban. Después decía el mismo Cel, más afortunados que los civilistas, porque estos a menudo cuidan de un anciano. Nosotros, decía Cel, estamos viendo crecer a un adolescente. Pero a partir de ese crecimiento se pueden tener en el camino muchas enfermedades y tropiezos y demás. Esto lo decía en los albores precisamente
el siglo XIX, finales del XIX y principios del XX. Hoy tenemos pues un derecho del trabajo con una silueta propia, con una imagen propia, que incluso ha sido pues vulnerada porque han invadido sus fronteras otras disciplinas. La Rerum Novarum como un antecedente. La Rerum Novarum es una carta encíclica que se expide por el Papa León XIII en el mes de mayo de 1891. Esta encíclica se ocupa del problema obrero, del problema social. Esta encíclica toca aspectos como la jornada, se refiere al salario mínimo también, y al salario justo, al derecho de asociación, al trabajo de mujeres y de menores, en fin. Y establece una serie de consideraciones sobre todo ese tipo de condiciones. En 1891, todavía don Porfirio Díaz en México ocupa pues la presidencia, y durante este periodo se da a conocer la Rerum Novarum en México y se realizan varios congresos católicos en el centro del país. Sin embargo, a pesar de la aceptación que tiene esta carta encíclica, porque no teníamos una legislación laboral en esa época, y de repente aparece un documento que establece una serie de aspectos que se están ocupando del trabajo, pues le interesa a los trabajadores. El programa del Partido Liberal, en su contenido del punto 21 al 33, lo destina al capital y el trabajo. Este programa incluso habla del salario mínimo de $1. Es un programa de 1906 de los Flores Magón. Así vemos que pues estalla en ese proceso pues la revolución en 10 y con los saldos trágicos que deja cualquier revolución, llegamos a 1916 y Carranza, el general Carranza, había establecido en el programa de el Plan de Guadalupe, en su programa revolucionario de 1913, que el compromiso del grupo que después se llamó constitucionalista era darle al pueblo de México una constitución y restablecer el orden y, claro, expulsar a Victoriano Huerta del poder. Entonces, en 16 se convoca a un congreso constituyente y se pretende dar cumplimiento a a ese compromiso del grupo carrancista. Se presenta el proyecto y el 1 de diciembre de 16 se declaran inaugurados los trabajos y, claro, para sorpresa de los diputados de esa época, los integrantes del Congreso, 228 diputados, pues se observa que no hay tal nueva constitución, sino que es la de 57, la misma, con poquísimos detalles de cambio. Se molestan los diputados, se reclama que se ha ignorado el problema de los trabajadores y se ha ignorado el problema de los trabajadores del campo, en fin, y se tiene que retirar el proyecto y se forma una comisión que va a presidir un ilustre diputado de Puebla, el ingeniero Pastor Rueda. Y esta comisión se va a reunir en el Palacio Episcopal de Querétaro y van allí a exponer y proponer algunos aspectos. Se invita a todos los diputados y se reúnen durante 10 días. Y durante esos 10 días los diputados
redactan el artículo 123. Este artículo evidentemente representaba en ese momento una expresión revolucionaria, pero además una obra muy avanzada, sobre todo para un país como el nuestro que estaba iniciando el proceso de industrialización. Sin embargo, surge el artículo 123 y con él, pues nuestro derecho, vamos a decir, positivo, nuestro derecho del trabajo. ¿Qué importancia tiene este hecho? Bueno, hasta ese momento ninguna constitución en el mundo había integrado a su texto derechos sociales. Las constituciones, pues siguiendo el molde clásico, incluían los derechos individuales y la parte orgánica, dogmática, la división de poderes, en fin, lo tradicional. Y nuestros constituyentes tienen esa visión y desde luego surge así nuestro artículo 123. Al calor de los debates, uno de los diputados más jóvenes de esa época, Froilán Semanjarrés, es quien solicita que no solo haya un artículo, que era el artículo 5 que se discutía, que hablara del trabajo, sino que hubiera todo un título en la Constitución. Y es así como surge el título del trabajo y de la previsión social, que todavía conservamos. Nuestro artículo 123, pues surge en ese momento histórico, cuando México es un país que está en proceso de industrialización, y bueno, tenemos ya alguna tecnología, etcétera, etcétera. Habrían de transcurrir, pues, 14 años para que ese artículo se reglamentara. O sea, ahí estaba en la Constitución, pero no teníamos expedida ninguna ley reglamentaria. Incluso es oportuno agregar que los estados de la República habían expedido leyes locales, leyes estatales del trabajo. En 1915, el general Alvarado en Yucatán expide las 5 hermanas, se le llamaron, entre ellas era una ley agraria, una del trabajo, otra de educación, en fin, y así varios estados de la República. Vicente Villada, en el Estado de México, tiene su famosa ley de seguridad social y demás, en el 16, y en varios estados del país empieza esta tendencia. Y Puebla en 1920 también tiene su ley del trabajo, así todos los estados. Claro que en 1929 se federaliza la materia laboral, y entonces al federalizarse, pues van a quedar abrogadas las leyes estatales. Sin embargo, aquí ocurrió algo muy pues curioso y un olvido que todavía no hemos corregido. Se federaliza esta materia, pero se conserva la competencia local hasta la fecha. Entonces, como ya no hay leyes locales, entonces se aplica una ley federal. Qué curioso federalismo tenemos, porque eso evidentemente es una invasión a la soberanía estatal. Sin embargo, no tenemos más que una ley federal, hay la competencia local, no hay leyes locales, entonces aplicamos una ley federal. Y así seguimos todavía. Entonces, ya federalizada la materia laboral, en 1931, el 18 de agosto, se expide la primera Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo, pues, va a estar vigente hasta
el año de 1970. En el 65 se crea una comisión, ni más ni menos, encabezada por ilustres juristas, entre ellos don Mario de la Cueva, como presidente de la comisión que va a redactar la nueva ley. Está doña María Cristina Salmorán de Tamayo, Alfonso López Aparicio, el presidente de la Junta del Distrito Federal, que ahora no recuerdo exactamente su nombre, y don Salomón González Blanco, que era el secretario del Trabajo. Se reunieron durante 5 años, escucharon a los patrones, escucharon a los trabajadores, escucharon a todos. Y después de ese arduo trabajo de 5 años o más de 5 años, pues se redacta la ley que ahora tenemos y que pues está en proceso de reforma. Así nace nuestro derecho del trabajo y así evoluciona. Claro, recordarán que la Corte tuvo una sala, la cuarta sala, dedicada a la materia laboral por un tiempo. Con la reforma del presidente Zedillo a la ley orgánica del Poder Judicial quedan ya 2 salas y se suprime, claro, entre otras, la sala del trabajo. Sin embargo, el derecho del trabajo nuestro va a tener otra reforma procesal hasta 1980, en la que participa don Alberto Trueba Urbina, fundamentalmente, y a partir de esas fechas hasta acá no habíamos tenido mayores cambios, solamente malas intenciones de modificar la ley. Como ustedes saben, actualmente se presentaron pues la iniciativa del presidente, que fue la que, no voy a decir que se discutió porque eso no fue discusión lo que vimos, fue aprobada en sus términos y quedaron 261 artículos en reserva para el Pleno y se discutieron y ya saben ustedes lo que ocurrió. 351 votos por la reforma en lo general y particular y 130 votos en contra y los 10 del Partido Nueva Alianza que fueron de abstención. No hubiera inclinado la balanza si se hubiera anexado a la izquierda, porque 130 y 140 contra 350 tampoco, y tampoco a la derecha, a los que aprobaron, pues 10 votos más no le hacían pues ningún favor, o sea, era una mayoría aplastante. Así las cosas, pues nosotros pasamos de un derecho del trabajo, que es el que está en la ley, o pretendemos cambiar un derecho tutelador, un derecho protector. Claro que nació, como decíamos, del 65 al 70, en un modelo económico que era el modelo todavía del Estado benefactor, un modelo cerrado, sin competencia, sin las reglas que impuso el libre comercio. Pero la ley nuestra, con todo y algunos aspectos que pueden y deben cambiarse, pues tiene todavía mucho de rescatable en su contenido. Claro que al ingresar al modelo de economía abierta, de libre mercado, pues evidentemente que muchos aspectos que la ley previó ya se contraponían, pero no en todo. Sin embargo, desde la época del presidente Salinas se habló de reformas, después del presidente Zedillo, y así, y hasta ahora pues se empieza a concretar este cambio. No debe ser nada más el cambio por el cambio, porque lejos de enriquecer y de mejorar lo que ya teníamos, tenemos el riesgo de
empobrecer el derecho del trabajo que tenemos, que incluso fue en su momento un modelo que tomaron muchísimos países de América Latina. El derecho del trabajo tiene que seguir su larga marcha con todas estas dificultades que enfrenta, y quiero terminar diciendo que la función o vocación del derecho del trabajo, decía un autor inglés, Sennheimer, hace más de un siglo, que el derecho del trabajo es social, o si no, no tiene razón de ser. El problema es cómo cumplir su función de social en este momento, adaptándose a la coyuntura y a los cambios sin perder su sustancia, su entidad y su razón de ser permanentes, de modo que las relaciones de trabajo permanezcan bajo el imperio del derecho, que sigan siendo relaciones civilizadas. El derecho al trabajo tiene presente y tiene futuro, aunque requiera nuevos enfoques y deba ser más selectivo en sus prioridades, menos protector y más proactivo, menos exclusivo y excluyente, y más conectado con políticas sociales. Decía un ilustrísimo laboralista de Bolonia, Umberto Romagnoli: quien no trabaja no come, no tiene y no es. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Laza. Pues a continuación cedemos la palabra al doctor Bouzas, por favor. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por invitarme a este importante evento, por departir con las prestigiadas personas con las que estoy departiendo en la mesa. Y bueno, yo quisiera iniciar mi intervención, que va a ser sobre la globalización y el derecho del trabajo, comentando a ustedes que hace unos 25 años, ya tengo poco más de 38 años de estar metido en esto de las cuestiones del trabajo. Hace unos 25 años comentábamos algunos amigos de los que nos decíamos especialistas y que nos seguimos diciendo especialistas, a lo mejor nomás nosotros no lo creemos, de la materia, que si no estábamos atentos íbamos a ser invitados al sepelio del artículo 123 y nosotros desfasados, y me temo que ya llegó. Un poquito de elementos por los cuales estamos viviendo lo que vivimos. La segunda parte de los 1990, la Organización Internacional del Trabajo cambia radicalmente sus principios, sus banderas, sus objetivos de tutelares, proteccionistas, reivindicadores de los derechos de los trabajadores, ante un hecho inminente. Y nos dice: el desempleo es la pandemia de la humanidad. Por lo tanto, hágase lo que se haga para que se genere empleo. Es tan violenta, tan precipitada, yo diría tan irresponsable la formulación de la OIT, que para los años 2000 tiene que frenar tantito y dice: sí, hay que crear empleo, pero digno. Bueno, esto nos está hablando de que en el mundo se viene generando un empleo indigno, un empleo
cada vez más degradado. Y desde esos años el paradigma que se discute a nivel internacional es uno que tiene que ver con flexibilizar las relaciones laborales versus degradar el trabajo. De una u otra manera, teóricos de la OIT como Guistani hablan de qué es la flexibilización y que no es degradación del trabajo. Hablan de las formas, de las expresiones de la flexibilización como una necesidad del mundo moderno. Teorizan sobre la flexibilidad para efectos de ingreso al trabajo, sobre la flexibilidad para efectos de permanencia en el trabajo, que nosotros lo conocemos muy bien bajo la denominación del minusos, y flexibilidad para la despedida o separación del trabajo. Que yo diría que es el bastión más importante, o que yo quisiera tomar como más importante, de esta Constitución que se aprueba, tal y como decía el doctor Lastra, en 1917, y que gústenos o no nos guste, trae la hermosa disposición de que el trabajador no puede ser separado sin causa justificada. Y el trabajador que sea separado sin causa justificada tiene derecho a su elección, a ser reinstalado o a ser indemnizado con 3 meses de salario más los salarios vencidos por el tiempo que dure el litigio. Es una disposición, yo diría, que enroca totalmente el carácter social del derecho laboral. No les gusta a los patrones, la han sorteado de diferentes maneras, la han censurado de muchas otras, y hoy la entierran. Por supuesto que hay teorización atrás de esto. La teoría de la organización del trabajo, construida por administrólogos, gente de contaduría y administración, que por cierto han escrito mucho. He leído mucho últimamente de lo que escriben los administrólogos, y me parece curioso que de 10, 12 textos que he leído, bastante gordos y bastante caros, solo en uno encontré una referencia al aspecto normativo del trabajo. Todos los demás nos hablan de eficiencia, de productividad, de reducción de costos, etcétera, 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 pero no cabe en la cabeza del organizador del trabajo el tema de que el trabajo está regulado. El trabajo tiene una regulación tutelar. El trabajo parte de la hipótesis de que somos diferentes aquellos que son dueños de los medios de producción y aquellos que son únicamente dueños de su fuerza de trabajo. En el mundo de hoy, en la globalización, parece ser que esto se nos diluye,
se nos desvanece. Decía el doctor Lastra, desaparece el interés social. Y bueno, yo me pregunto, ¿en verdad el futuro podrá construirse a partir de borrar el escenario, el interés social? Y cada vez me convenzo más que no. Las experiencias que se están viviendo hoy en el mundo me dicen que no. Las vivencias de lo que ha sucedido en países en donde hace 10 años se aprobaron legislaciones como la que ahora se aprueba para nuestro país, me dicen que no. Ahí están los parados en España, en Portugal, en Francia, reclamando un mundo más justo, un mundo menos irracional, un mundo global, pero social. Bueno, atrás de todo esto, evidentemente está el tema del mercado de trabajo y algo que Adam Smith planteó y que nosotros creímos en nuestras épocas de formación y durante mucho tiempo en el que nos creíamos ya formados, que la ley de la oferta y la demanda no operaría respecto del mercado de trabajo. Y por supuesto que opera. Y opera de una manera bestial. Y opera de una manera dramática, drástica y global. No, los chinitos nos quitaron la maquiladora del norte, se la llevaron al tigre asiático y hoy allá se está pagando mejor que acá. Se la llevaron bajo la hipótesis de salarios inferiores a los que se pagaban aquí. Y hoy China está pagando mejores salarios a esas empresas que se nos fueron. Este es el fenómeno al que debemos enfrentar. Esta es la globalización de la que debemos sacar experiencias. Y yo listaría si la globalización es comercial, si la globalización es mercantil, ¿por qué no el derecho del trabajo debe globalizarse? ¿Por qué no las organizaciones de trabajadores deben globalizarse? ¿Por qué no las luchas de los trabajadores deben globalizarse? ¿Por qué no el futuro de la contratación colectiva habrá de ser por sectores, por ramas, por regiones, transnacional? En alguna ocasión se me dijo al hacer este planteamiento que yo atentaba contra el mexicano al grito de guerra. No, bueno, pues perdóneseme, estoy viviendo en un mundo global y no creo que los paradigmas ideológicos preglobales sean válidos para censurar lo que hoy se necesita. En realidad, y me referiré para concluir a las reformas que prácticamente ya son un gol, que tenían más de 30 años de estarse rumiando, sobre las cuales se dieron más de 10 proyectos, y yo diría que cualquiera de los 10 proyectos era mucho más calificado que la primitiva iniciativa de Calderón elaborada por el Porro de Lozano. Y digo primitiva
porque es verdaderamente primitiva. Se maneja en dos vertientes: flexibilidad salvaje y lo que era la iniciativa presidencial, pseudo-democratización, y digo pseudo porque no era democratización de los sindicatos, pero bueno, tocaba el tema de la democratización de los sindicatos. ¿Cómo estarán las cosas? Que pasó lo primero, la flexibilización pasó a plenitud, con un matiz para mí importante: se le pusieron algunos candados a la tercerización, pero nada más unos candados. E incluso parece ser que en el Senado se le pretende quitar estos candados. Y está claro el por qué se le pretende quitar. Bueno, pues se le pretende quitar porque todas las empresas hoy trabajan sin trabajadores. Este mundo es milagroso. Los que antes tenían 800, hoy tienen, en el mejor de los casos, 5 trabajadores. General Electric no tiene un solo trabajador. Ni la secretaria del gerente general es trabajadora de la empresa. Este país hace milagros, produce sin trabajadores. Decía yo, se le ponen algunos candados a la tercerización y eso es todo lo que se logra. Inauditamente, bueno, no es inaudito, sorprendentemente, la Comisión de Trabajo, a cuyo frente estaba el respetado líder sindical Carlos Humberto Aceves del Olmo, se encarga de que todo lo poquito que había de libertad y democracia va para afuera, transparencia va para afuera, voto secreto va para afuera. Pues cómo no va a ser él el que se encargue de esto, si precisamente la familia del Olmo, se habló de la familia, no hablo de Carlos Humberto, sí, tienen 5 tomas de nota, 5 registros de organizaciones sindicales con los que venden contratos colectivos de protección familiar, patronal. ¿A quién les pega el tema de la democracia sino a estos líderes venales que arrancaron los derechos laborales colectivos de manos de los trabajadores y los hicieron patrimonio propio, patrimonio del que usufructúan? Ese país es el único en donde el patrón, a sugerencia de la Secretaría del Trabajo, escoge el sindicato con el cual va a celebrar contrato colectivo. Y no solo lo escoge, sino que hace el texto del contrato colectivo y el sindicato lo firma. Y después llegan los trabajadores a contratarse y claro está, entran a trabajar con sus derechos colectivos cercenados. Ya tienen un sindicato, no lo eligieron, pero ya lo tienen. Es el señor del Olmo, es el señor Ramón Gámez, es una fauna muy muy grande la que los representa. Ya tienen un contrato colectivo, se los dio este personero y por supuesto no tendrán derecho de huelga. Y ante esto tenemos como contraparte un empresariado timorato, un empresariado incapaz de negociar, un empresariado que opta por la simulación ante su ineficiencia para alegar lo que la empresa puede y lo que la empresa no puede.
Bueno, este es el mundo de la irrealidad. Entramos a la globalidad en las peores condiciones laborales. Ese país no podrá insertarse en la modernidad a partir de la reforma Calderón del Olmo. Yo diría que todo lo contrario. Vamos a tener a lo mejor más empleo, pero más mal pagado. Ya se puede darle una patada al trabajador y decirle vete, que al cabo que dentro de 10 años que te indemnice va a ser con el salario con el salario vencido de un año, con intereses, y económicamente a mí me conviene. O la otra, agárrate estos centavitos que tengo a bien ofrecerte y ve con Dios. La estabilidad en el empleo la hemos enterrado. Gracias. Agradecemos al doctor Bouzas por su participación y cedemos la palabra al doctor Monaghan. Por favor. Con todo el micrófono. Muchas gracias. Gracias al Instituto por invitarme. Es un honor para mí estar en esta mesa con esos tres maestros, tres doctores que para mí en distintas etapas he tenido la fortuna de estar en las aulas con ellos, aprendiéndoles, y siempre les aprenderé. Es un orgullo para mí. Y bueno, desde el aspecto empresarial, la perspectiva de la empresa en este nuevo derecho del trabajo. Yo me acuerdo cuando todavía me tocó estudiar en libros del derecho del trabajo, decían la nueva ley federal del trabajo, y así se llamaba, la nueva ley federal del trabajo. ¿De qué año? De 1970. En 1980 sabemos que existieron algunas adiciones en el aspecto procesal, y de ahí para acá no ha habido mayor reforma. Entonces, para la empresa, bueno, sigue siendo la misma. La empresa, la misma ley del trabajo nos dice qué es la empresa, y nos dice que la empresa es la unidad económica de producción de bienes y de servicios. Y nos define también en el mismo artículo 16 lo que es el establecimiento. En el derecho del trabajo de ahora, en el que está por venir, se trató de hacer una adición o modificación o desentrañar el sentido de algunas disposiciones que había emitido en materia laboral el Poder Judicial. A falta de esta modificación de la Ley Federal del Trabajo, ha sido el Poder Judicial quien, a base de criterios, jurisprudencias, han ido modificando el derecho del trabajo en pro y en contra de los trabajadores, y en pro y en contra de la empresa. Empresa llamando y refiriéndonos a los patrones. Lo que veo en esta ley, en esta nueva reforma, en esta reforma que está por aprobarse, es que se hizo un estudio jurisprudencial de los últimos 15 años de jurisprudencia ha emitido la Suprema Corte y los tribunales colegiados, y los ha ido acomodando en los diversos artículos. Hay jurisprudencias completas que hoy en día se encuentran consagradas casi por completo en ciertos artículos de esta reforma laboral. En materia laboral y en materia respecto al empresario, que sabemos que el derecho al trabajo surgió con esta lucha de clases, y de origen se establecieron derechos y obligaciones distintas para los empresarios o para los patrones y para los trabajadores. Por fortuna se estableció la reinstalación en México como un aspecto obligatorio, lo comentaba el doctor Bouzas, con un gran espíritu social. Si no hay estabilidad en el empleo, no vamos a tener un real derecho del trabajo.
Entonces, esta estabilidad en el empleo se ha visto mermada, o se va a ver mermada con esta nueva reforma, con el aspecto de los salarios caídos, que en el trasfondo y en el impacto empresarial le pudiera ayudar a la pequeña y mediana industria, pero no a la gran industria, a la gran empresarios. ¿Por qué? ¿Qué hicieron o cómo viene estampada este tema de los salarios caídos en la nueva reforma? Viene limitado a un año y con un interés del 2% mensual, y dice así, todavía falta que se interprete, sobre los salarios de los 15 meses del trabajador. Entonces, eso va a implicar que ahora, después de que los juicios se lleven un año, los salarios caídos se van a cortar de manera completa y se va a empezar a generar un interés del 2%, pero calculado sobre el importe de los salarios de 15 meses. No se sabe todavía en la interpretación si es por 15 meses o de manera indefinida, pero sí con ese 2% mensual. Ajá. Si lo vemos bien, se limita a más o menos una cuarta parte de los salarios caídos a partir del primer año. Concluyendo el primer año, se van a generar así. Esto, en mi punto de vista, también es atentatorio contra los derechos de los trabajadores, pretendiendo beneficiar a los empresarios, con tal de que los juicios hoy en día no se hagan tan costosos. Lamentablemente hoy en día los juicios se hacen muy costosos en contra de los empresarios por la falta de resolución de los mismos de las autoridades laborales. En México lamentablemente no estamos invirtiendo lo que se debiera invertir en autoridades que ventilen los juicios laborales. Hoy en día un juicio laboral de manera completa pudiera tardar entre 3 y 4 años, y los burocráticos pues mucho más. Eso hace que los salarios caídos en muchas ocasiones se coman o lleguen a cantidades que lleguen a agotar la fuente de trabajo. Hablo de pequeños empresarios. Hay juicios que concluyen con las fuentes de trabajo. Ahora, basándose en esa situación, creo que los legisladores buscaron tratar de mediar esos derechos, no poner en riesgo a la empresa, y ahora lo que van a hacer, lamentablemente, es poner en riesgo también el juicio para el trabajador. ¿En qué sentido? Como lo decía el doctor, pues ahora los juicios van a ser más largos. Si antes un juicio llevaba 3 años, pues ahora ya se va a llevar 6 o 7, y va a presionar el empresario al trabajador para arreglarse en el juicio, si no después de 5, 6 o 7 años, el juicio ya va a valer la cuarta parte de lo que vale hoy en día. Entonces, bueno, ese es uno de los aspectos que han surgido respecto a la empresa, o en apoyo a la empresa, este apoyo, lo ponemos entre comillas, en la nueva ley que está por aprobarse. Viene mucho tema de flexibilización de las relaciones laborales, el famoso pago por hora, que ahora ya se establece en esta reforma, pero que antes no estaba prohibido. Sabemos que el derecho del trabajo es un derecho inconcluso, porque establece bases mínimas y ciertas prohibiciones, y sobre esas bases mínimas deja a los patrones de los trabajadores la oportunidad de pactar la relación de trabajo, cuidando siempre esas bases mínimas. Antes, por muchos años, me tocó ver unos cines que trabajaban por hora, y lo que hacían es que, obviamente, saben ustedes que la jornada de los cines es muy irregular. Hay semanas completas que entre semana no tienen gente, los viernes, sábado y domingo tienen mucha gente y necesitan más personal para atender a esas personas. Y desde antes de la reforma, obviamente, todavía no entra en vigor, se trabajaba con los cines en jornadas por hora. Los cines siguen ahí, no ha pasado nada. Siguen trabajando por hora, no han tenido sanciones ni de la Secretaría del Trabajo ni nada, y se ha sostenido por los tribunales ese adecuado uso
del pago por hora para sus trabajadores. ¿Cómo? Obviamente, garantizando un mínimo de horas a los trabajadores, que cuando menos garantizan el salario mínimo, y de ahí para arriba. Obviamente no es que estén solo garantizando el salario mínimo, sino hay un límite mínimo que se garantiza de horas, y se establece el rol de horas semana con semana para que los trabajadores tengan ese rol y vayan generando sus ingresos semanariamente con esa base de las horas, el pago por horas. Ahora viene la regulación del outsourcing. El outsourcing en México, lamentablemente, se ha convertido o se ha abusado de él de una mala manera, y ha tenido unas repercusiones muy importantes en contra de los derechos de los trabajadores. Hoy en México sí se necesita el outsourcing, pero un outsourcing sano, un outsourcing que se trate con una real empresa, que esa empresa preste los servicios para otra, pero ojo, no en cualquier servicio, no para todos sus trabajadores, sino en los servicios no esenciales o no primordiales para el objeto de la empresa. ¿A qué servicios pudiéramos referirnos? A los servicios de limpieza, quizá de mantenimiento, vigilancia, y algunos otros, que son servicios que la empresa necesita, sí, de manera permanente, sí, pero que quizá si lo subcontratan con una empresa debidamente constituida, va a provocar que la empresa dedique toda su fuerza y su tiempo en explotar el objeto social de la empresa. Si vamos a suponer, ponemos hace rato en una plática que tuvimos el ejemplo de un laboratorio médico, que se pudieran dedicar al 100% a la investigación, a la maquila de medicinas, con tal de hacerlas un poco más baratas y evitar que puedan distraerse en este trámite administrativo interno para contratar, reclutar y mantener la relación laboral con ciertas empresas que no están tan destinadas, con ciertas personas, ciertos puestos que no están tan destinados con el objeto primordial de la empresa. Obviamente, tratando del outsourcing, tenemos que hablar del outsourcing que realmente se constituye como un patrón, que tiene las condiciones económicas para poder cumplir con todas las obligaciones que genere con sus trabajadores. Porque hay empresas que sí, no tienen trabajadores, pero ¿cómo tienen utilidades? Generan muchas utilidades, no tienen trabajadores a quien repartirlas, y bueno, la utilidad se cae en las mismas manos. ¿Cómo le hacen? Subcontratando o generando empresas de ellos mismos que contratan a todo el personal. Y todo el personal de la empresa está subcontratado con una diversa empresa, que hay un contrato de prestación de servicios entre ellas, y obviamente la contraprestación que se le da a esa subcontratadora es casi el pago de la nómina para distribuirla entre los trabajadores, violentando con ello el reparto de utilidades y muchas cuestiones también como beneficios sindicales que pudieran tener estos trabajadores. Eso ya no puede existir en México. Se necesita el outsourcing real, el que tenga la capacidad para hacerle frente de manera completa a los derechos de esos trabajadores. Hace más o menos 3 años se reformó la ley del Seguro Social. Se agregó un artículo que se llama el artículo 15A. Es el artículo 15A. Ese artículo estableció como una carga para los patrones el hecho de que estuvieran reportando trimestralmente al Seguro Social los nombres de los trabajadores y de los contratos de prestación de servicios por virtud de los cuales una tercera empresa esté con trabajadores prestando servicios dentro de las instalaciones del patrón principal. Con eso, ¿qué ha obtenido el Seguro Social? Que estos outsourcing o estas prestadoras de servicio, que muchas veces solo se conforman para desempeñar ciertos servicios en favor de una empresa y concluidos esos servicios se quedan sin bienes y cierran la empresa y vuelven a construir o a formar otra al momento de contratarse con otro patrón,
se extiende la responsabilidad en materia de seguridad social para esos patrones que tienen subcontratadas ciertos servicios en la empresa. Esa extensión de responsabilidad, hablamos que es de manera contingente, no necesaria. Es decir, que en el momento en que el outsourcing no cumpla con sus obligaciones de carácter social o de seguridad social para sus trabajadores, en ese momento se hará extensiva la responsabilidad para el principal beneficiario de los servicios de esos trabajadores. Ajá. Entonces, ahí sí están cerrando los caminos con tal de garantizar los derechos de los trabajadores. Muchas de estas empresas de outsourcing no tienen ni siquiera inscritos los trabajadores al Seguro Social. Y eso, de ahí vienen verdaderos problemas. Los trabajadores no pueden alcanzar sus pensiones y jubilaciones por falta de las cotizaciones, no obstante de que estaban sometidos a una relación de trabajo. Entonces, ahí empiezan a fiscalizar, a presionar a la empresa para constituir para que los outsourcing se constituyan en verdaderas empresas que puedan dar los servicios a los actores principales o a las empresas principales con estos candados, con que siempre puedan responder de las obligaciones laborales respecto a sus trabajadores. En los temas sindicales, también lo platicamos, hoy en día la empresa necesita el sindicato, necesita sindicatos de trabajadores, sindicatos fuertes, que le ayuden a ser productivo, que le ayuden a dignificar el trabajo de sus agremiados. Entre más productiva sea la empresa, con una participación más importante de su sindicato, se obtendrán mejores prestaciones para sus trabajadores. Si el sindicato, por otra parte, son sindicatos de protección que realmente no consignan beneficios para los trabajadores, a los cuales los trabajadores llegan y se adhieren sin tener la posibilidad de participar, esos sindicatos muchas veces, en lugar de beneficiar a las empresas, las perjudican, porque no generan dentro de los trabajadores la competencia que haga que las empresas pudieran generar una mayor productividad, y eso se va a reflejar en sus salarios, en sus beneficios. Previamente, en la Ley Federal de Trabajo vigente, se consignaron todos estos beneficios, aunque no de manera tan exacta o tan explorada como ya va a estar en la reforma. En la reforma, por ejemplo, en materia procesal, vámonos a la materia procesal, la empresa, en la Ley Federal del Trabajo de 1970, en la que está vigente ahora, se establecían cargas de la prueba para la empresa, cargas que hoy en día continúan en la propuesta de ley. Cargas como son acreditar el monto y el pago del salario, la categoría, el horario, el pago de las prestaciones, son todas cargas patronales, seguirán siendo. La propia Ley Federal del Trabajo establece también en un artículo con qué elementos el patrón, el empresario, se va a poder quitar esas cargas de la prueba, poniendo un catálogo de pruebas y poniendo un catálogo de documentos que el patrón tiene que conservar con sus trabajadores. Eso continuará. Lo que ahora está en ese aspecto procesal es que ahora le está abriendo un abanico más grande a la tecnología y a las pruebas producto de la tecnología, ¿sí? Aunque las pruebas producto de la tecnología sí venían en la ley vigente, también es cierto que venían relatadas de una manera muy vaga, y en el aspecto procesal no eran tan fácil que se pudiera aplicar o defender un patrón con las pruebas producto de la tecnología. Hoy sabemos que las relaciones laborales muchas veces tienen que quedarse en la comunicación por los correos electrónicos, los cuales lamentablemente no existía la reglamentación adecuada para que esos correos electrónicos pudieran generar prueba en los juicios. En la reforma vienen ya todo un catálogo de pruebas producto de la tecnología que se van a utilizar y que van a dar pie a que el empresario o el patrón se pueda defender
con estos productos de la tecnología respecto a los reclamos de los trabajadores. No es porque los reclamos siempre sean injustificados, sino porque tratándose de la carga de la prueba en contra del patrón, lamentablemente hoy en día también se ha llegado a un abuso por parte de los trabajadores en ese sentido, y es muy común que se inflen las demandas en perjuicio del patrón y en beneficio del trabajador, abusando de esta carga originaria que es del patrón, ¿sí? No es en todos los casos, pero bueno, existe, y hoy se le está dando una herramienta a la empresa para poder defenderse en ese sentido. Pero quiero agradecerles la oportunidad que me han dado para estar aquí con nosotros, y regreso los micrófonos para la doctora Macías. Gracias. Doctor Malagón, bueno, el tiempo se nos ha venido encima, vamos a tener que seguir con la programación, entonces las preguntas y respuestas pues quedarán para una mejor oportunidad. Simplemente quisiéramos agradecerles a nuestros ponentes de esta mesa y cerrar con dos cuestiones, si ustedes me lo permiten. Y hablando del mundo del derecho al trabajo, es un mundo muy complejo. Estamos viendo solamente una de las áreas que están involucradas y que deben de intercalarse con otras, precisamente para lograr los objetivos que al menos en el fondo tiene esa propuesta, que es productividad. En fin, cierro yo con dos comentarios, si me lo permiten. Es que el derecho del trabajo tiene una función reguladora entre los sujetos de la relación laboral, mas no tiene como objetivo la creación de empleos. Esto hay que tenerlo presente. Se le está pretendiendo una función diferente a lo que es el derecho del trabajo. Y por el otro lado es qué clase de derecho del trabajo se tendrá cuando los principios como la estabilidad, que es generadora de un sinfín más de derechos que le corresponden al trabajador, no son importantes ni tampoco son el eje precisamente de la concepción de las reformas. Entonces lo dejo simplemente como una reflexión y pues nuevamente agradecerles a todos ustedes, a nuestros ponentes, y pues enseguida les daremos una constancia de su participación. Muchas gracias a todos, buen día.